El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, el Señor esta mañana, en este viernes de Cuaresma, ya después de la ceniza, nos regala una palabra sobre el ayuno, muy importante, que nos ayuda a ver un poco nuestra realidad, cómo estamos viviendo nuestra fe. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir una fe, ¿cómo puedo decir?, muy cómoda, una fe muy devocional. Para decirlo en un modo más claro, una fe muy exterior, es de fuera, de labios para afuera. Así es nuestra fe. Y lo dice la primera lectura. Imagínense, ya el profeta Isaías, hace más de 4.000 años está diciendo lo que nos pasa a nosotros, que les pasaba ya a ellos. ¿Y qué dice hoy la lectura de Isaías? Dice: esto dice el Señor: grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos. ¿Cuáles son los delitos del pueblo? Dice Isaías, dice: consultan mi oráculo a diario, se rezan todos los días pidiendo cosas. Desean conocer mi voluntad, vienen a misa para poder hacer la voluntad de Dios. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Rezan, vienen a misa, rezan el rosario. Me piden sentencias justas. Quieren acercarse a Dios, que nos dé la salud, que nos dé trabajo, que nos dé dinero. Pedimos sentencias justas, o sea, que el Señor sea bueno con nosotros. Entonces dice: ¿para qué ayunar si no nos haces caso? Mortificarnos si no te enteras. O sea, la mentalidad del pueblo es la mentalidad nuestra. A un cierto punto, como el Señor no cumple nuestros deseos y nuestras necesidades, dice: entonces, ¿para qué seguir rezando? ¿Para qué seguir yendo a misa? ¿Para qué? Si el Señor a mí no me escucha. Y entonces dice Isaías: en realidad, el día de ayuno, ustedes hacen negocios y se aprovechan de sus servidores. Ayunan entre peleas y litigios y se hieren a puñetazos. Dice: ese es el problema que tenemos nosotros. Hoy viene la ceniza, nos pusimos la crucecita muy bonita, estamos viniendo a misa, pero apenas salimos de aquí, inmediatamente juzgamos, murmuramos, peleamos, despreciamos. Por eso esta palabra es muy fuerte, porque dice Isaías, Dios dice: no ayunen de este modo, no recen así. Dice: si quieren que el cielo oiga su voz. Porque no podemos venir aquí delante del Señor con una cara, con una máscara, mientras que nuestro corazón está lleno de envidias, de rencores, de lujurias, de juicios, de murmuraciones, de odio. Dice: ¿qué sentido tiene? No tiene sentido esta religión así. Que nosotros venimos aquí muy bonitos, muy santos, pero apenas pasamos fuera, salimos de aquí totalmente paganos. Por eso dice: ¿cuál es el ayuno y la penitencia que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes suelten las cadenas injustas y desaten las correas del yugo. O sea, mi ayuno, dice el Señor, ¿qué ayuno quiero? Que ustedes empiecen a perdonar. Que empiecen a perdonar. Que empiecen a perdonar la nuera. Que empiecen a perdonar la suegra. Que empiecen a perdonar a su hijo, a su yerno, a sus hermanos, a sus padres. Dice: este es el ayuno que yo quiero. Que no sigan juzgando a sus nietos o a sus hijos. Que los perdonen.
Dice que liberen a los oprimidos. ¿A los oprimidos de qué? ¿Cuánta gente está oprimida hoy en el alcohol, en la droga, en la sexualidad? Dice, libérenlos. ¿Cómo? Con la oración. Partir el pan con el hambriento. Partir el pan con el hambriento. Cubrir a los que van desnudos. Y no desentenderte de los tuyos. O sea, amar al prójimo. ¿Cuál es el prójimo? A los que están por fuera, a los que vemos necesitados. Y dice, y entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces, cuando tú empezarás a perdonar, cuando tú empezarás a amar, cuando tú empezarás a ayudar a los demás, cuando empezarás a dejar el rencor y el odio, cuando empezarás a dejar el chisme y la murmuración, dice, entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Pedirás tu ayuda y Él dirá, aquí estoy. Una palabra maravillosa pero fuerte, porque ¿qué nos invita? A convertirnos. Porque el cristianismo no es un jueguito, no es una novela romántica. No, el cristianismo, hermanos, es un encuentro personal con el amor de Dios. Un encuentro personal con el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, que viene a perdonar nuestros pecados. Porque sabe que en nuestros pecados hay sufrimiento, se experimenta la muerte. ¿Cuántos de ustedes sufren? ¿Cuántos de ustedes están en la muerte porque no perdonan? Porque no aman. ¿Cuántas señoras de aquí que están aquí sentadas tan lindas están juzgando y despreciando a la nuera o al yerno? Mira cómo trata a mi hijo, mira cómo trata a mi hija, en vez de rezar y ayudarlos. ¿Cuántas de ustedes de comunión diaria, de rosario diario, con murmuraciones y juicios? ¿Cuántos de nosotros con misas, con odios y rencores con nuestros hermanos, con nuestros padres, por cuestión de herencias, por cuestión de no sé qué? ¿Cuántos vivimos así? Por eso el Señor nos viene a decir, no es esto. Porque lo que yo quiero es un ayuno. Y ayuno es renunciar a algo. Por eso llegan, dice el Evangelio, que llegan los discípulos de Juan, se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? O sea, la ley. Nosotros hacemos muchas cosas, ¿por qué tus discípulos no hacen tantas cosas como hacemos nosotros? Y Jesús le responde en un modo muy, ¿cómo puedo decir? Tranquilo, con mucho amor. Le dice, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Jesucristo les está diciendo, no es cuestión, hermanos, de vivir nuestra fe a través de cosas exteriores. Porque los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban para la purificación, para purificarse de sus pecados, para sentirse mejores, por costumbre, porque ya era costumbre hacer eso. Dice Cristo, el ayuno no es eso. Decíamos el miércoles de ceniza, el ayuno es importante porque el ayuno es un encuentro íntimo con Jesucristo, con el esposo. Por eso dice, no, es que no es cuestión de mirar a Dios como este juez, sino como un padre y a mí como un esposo. Que este tiempo de Cuaresma es un noviazgo que el Señor quiere vivir con nosotros, preparándonos a través del ayuno, la limosna y la oración. O sea, muriendo, renunciando a nosotros mismos por amor a Dios, para que Jesucristo entre en nuestra vida. Por eso es importante hoy que nos respondamos esta pregunta. Dice Jesucristo, nadie puede hacer luto mientras el esposo está con ellos. Llegarán días que les arrebatarán al esposo y ayunarán. Entonces yo les hago esta pregunta. Ustedes hoy, en su alma, en su corazón, ¿con quién se han casado? ¿Cuál es el esposo al que ustedes le están sirviendo hoy? ¿Cuál es el esposo que le están sirviendo en su corazón? ¿Cuál es este esposo que íntimamente ustedes se han unido? ¿En qué se manifiesta? En los frutos. Cuando uno tiene una unión íntima con el esposo, normalmente nacen hijos. ¿Qué hijos nacen de esta relación con su esposo? Porque si ustedes están unidos a Cristo y Cristo es su esposo, entonces los hijos, las obras que van a nacer de ustedes son el perdón, la misericordia, la generosidad, la ayuda, la oración, el ayuno y la limosna. No 1,000 pesos de limosna, de 20,000 para arriba.
que duela. No, padre, eso es mucho. Bueno, entonces ¿quién es tu esposo? Porque hay otro esposo, que si nosotros nos unimos a ese esposo, también da hijos y obras. Si nuestro esposo es el demonio, entonces de nosotros ¿qué va a salir? Orgullo, soberbia, ira, lujuria, pereza, avaricia, codicia, envidia, chismes. Por eso tienen que ver entre ustedes a qué esposo están sirviendo, cuáles son las obras y hijos que ustedes están concibiendo hoy, cuáles son. Porque eso nos tiene que ayudar, porque nuestro cristianismo, nuestra fe tiene que ser concreta, hermanos. No puede ser una cosa ideal, sentimental, de venir a misa y sentir cosquillitas en el estómago o en el corazón. ¡Ay, cuánto me ama Jesús! ¡Ay! Sí, te ama Jesús, pero tú tienes que empezar a amar. ¿Cuánto me perdona Jesús? Sí, pero también tú tienes que perdonar, porque si no, ¿qué sentido tiene? Que el Señor te ama y te perdona y tú no lo haces. No tiene sentido. Es un teatro, es una máscara que nos ponemos. Y entonces, ¿cómo podemos llevar nosotros obras buenas de misericordia a los demás? ¿Cómo los demás pueden ver que los que venimos a misa, los que rezamos, los que comulgamos, les entregamos a Cristo? ¿Cómo lo pueden ver? Por eso muchos de tus hijos no vienen a misa. Por eso muchos de tus nietos no vienen a misa. ¿Por qué? Porque no encuentran en ti ejemplo. Mucho rezo, pero orgullo, soberbia, juicios. Eso nos tiene que hacer recapacitar y ayudar. Porque Jesucristo dice, cuando arrebatan el esposo ayunarán. ¿Cuándo es que Jesucristo viene arrebatado? Cuando da su vida por nosotros. Cuando muere en la cruz y Dios lo resucita y sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Porque sabe que somos débiles, porque sabe que somos frágiles, porque sabe que muchas veces no logramos romper con el pecado. Por eso Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Por eso está en el cielo, a la derecha del Padre, intercediendo. Y por eso entonces, ¿qué nos invita el Señor? A entrar en el ayuno. A entrar en el ayuno, en esta intimidad con Él. Porque ha sido arrebatado. Pero cuando no lo vemos físicamente, es que lo sentimos espiritualmente. Y este es el amor que el Señor nos quiere regalar en esta Eucaristía hoy. Para que podamos verdaderamente, hermanos, ser felices. Para que podamos tener verdaderamente paz hoy en nuestra vida. Por eso que nos invita hoy el Señor a ayunar. Hoy nos invita a ayunar de lengua, de chismes, de juicios, de murmuraciones. Hoy eso nos invita a ayunar de avaricia, de codicia, de envidia. Hoy eso nos invita a ayunar de cosas concretas. Hoy, para que tú le demuestres al Señor que quieres estar con Él, no veas la telenovela. Renuncia a tu telenovela. Haz ayuno de telenovela. No enciendas hoy el televisor. Ay, Padre, pero es que ese me hace compañía. Pues que tu compañía sea Jesucristo. Que tu compañía sea la Virgen María. Ayuna del cigarrillo. Hoy no tomes licor. Hoy no desprecies al otro. Hoy empieza a perdonar. Esto es lo que nos pide el Señor. ¿Para qué? Para sentirlo unido a nosotros. Y para que nuestras buenas obras se vean. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Por eso, hermanos, el Señor no nos juzga, no nos condena, no nos castiga en este día. Es tan misericordioso, nos ama tanto, que se hace igualmente presente con su cuerpo y con su sangre. Para que nosotros podamos nutrirnos de Él, para que entremos en comunión, para que nos sintamos amados y podamos amar. Por eso entonces levantamos nuestra mirada al cielo, pidámosle al Señor y decir, Señor, yo quiero que tú seas mi esposo. Señor, enamórame. Señor, conquístame. Señor, ámame. Que yo pueda dejar los otros maridos que tengo, que no son mi esposo. Como la samaritana, que Jesús le dice, llama a tu marido. Dice, no tengo marido. Dice, claro, tú tuviste 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido, el sexto. Dice, tú necesitas el 7º. El 7 en la Biblia es la plenitud. Tú necesitas el verdadero marido, que soy yo, el esposo. Y lo mismo nos lo dice a nosotros esta mañana. Yo quiero casarme contigo. Yo quiero unirme a ti para que tú seas feliz, para que tú puedas experimentar este amor, esta misericordia, esta paz, esta dulzura, esta ternura, que solamente te la puedo dar yo. Entonces, hermanos, continuemos nuestra Eucaristía pidiéndole al Señor esta gracia hoy. Que podamos ayunar de las cosas del mundo, que podamos ayunar de las cosas de la carne, de las cosas de nuestra sociedad, para que podamos entrar en una intimidad profunda con el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Que así sea.